Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores presenta la segunda sesión de introducción de lo que será nuestro curso virtual especializado de papeles de trabajo en la auditoría financiera. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo, exgerente de auditoría de EY Perú. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. Espero que hayan amanecido muy bien. Agradecerle nuevamente al Club de Auditores a la oportunidad que me brinda de poder dar inicio a esta continuidad del curso que hemos denominado Papeles de Trabajo en el proceso de la auditoría financiera. El día de ayer comenzamos a darles una introducción respecto a la evidencia de la auditoría financiera, cómo se tiene que documentar vía este BAS-TEF, no paso a paso para poder llevar la auditoría financiera de acuerdo a lo que te dicen las ISAs, ¿no? Las International Standard Audit o NIAS, ¿no? En función al proceso de la auditoría financiera. Y habíamos tomado como ejemplo a un pequeño negocio de entretenimiento, ¿no? Que tenía casa matriz en Estados Unidos y obviamente estaba haciendo actividad de negocio acá en el país. Como les comenté, antes de comenzar cualquier proceso de auditoría, para poder desarrollar la estrategia de trabajo, se tiene que documentar el entendimiento del negocio, la identificación del cliente a la cual nosotros vamos a abordar como auditores financieros antes de tomarlo como cliente. Y el siguiente punto o el siguiente tema era analizar, ¿no? Analizar el tema de lo que es los controles a nivel entidad o el tema del costo. ¿Por qué es importante este tema de los controles a nivel entidad o el tema del costo? Porque, como les comenté, te ayudan para que tú analices el efecto del fraude y la identificación ya que en el proceso de la auditoría uno de los temas muy importantes es identificar a qué tipo de riesgos te vas a enfrentar, ¿no? Cuando revises, obviamente, y hagas el examen de las cuentas importantes o significativas que tú vas a desarrollar, cuáles son las cuentas o los procesos que tú vas a tener que revisar, ¿no? Por ende, y les comenté que hacer el coso te invita a analizar si efectivamente la compañía tiene una conciencia de control, si tienen controles implementados como los códigos de cuenta, el tema de lo que son el código de ética, el tema del triángulo piramidal sobre el tema del foso, los incentivos y oportunidades que pueden haber durante el proceso, el tema de lo que son los premios que puedan recibir la gerencia o los KPIs que pueden hacer que el negocio se vuelva un poco complicado y eso incentive y los empleados buscan la oportunidad de sacarle un provecho para el tema del riesgo de fraude. Eso es en el tema del concepto y por qué dentro de las normas internacionales de auditoría te dicen de que los riesgos por default son tres y eso lo apuntan. Es el tema del reconocimiento de ingreso, porque sobre el ingreso tú vas a determinar el resultado final y por el cual los ejecutivos van a premiarse o no por llevarlos a los objetivos. El segundo punto es el tema de la manipulación de los asientos de diario que pueden estar suscitados y se los dije ayer, castigar pasivos, capitalizar gastos o hacer una práctica contable que no esté de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y el otro punto, y este es un punto importante y que me tocó valga la redundancia, oportunidad de estar, fue un nuevo nacimiento de un tema de riesgo que le llamaban el Marginal Override. ¿Qué es el Management Override? Es la manipulación de la gerencia sobre los sistemas de contabilidad, ¿no? Cuando las gerencias tienen libertad o libre albedrío de manipular el tema de lo que es, carambas, el libro diario y el back office, ¿de acuerdo? Ya desde ese punto
ya hay un riesgo muy latente, muy potente, muy fuerte, ya por el cual tenemos que tener pero mucho cuidado, ¿de acuerdo? Para ello, ¿no? Tenemos que hacer procedimientos que a nosotros como auditores nos cubran, nos ayude a tener una claridad de que nosotros como auditores estamos mitigando el riesgo en concepto de fraude. ¿Y cuáles son esos conceptos de mitigación de fraude? Se llaman la revisión de los journal entries o la revisión de asientos de diario. En la práctica, y se los digo como muy transparente, es que en la práctica la mayoría de las compañías están obviando hacer este procedimiento, las firmas auditoras, de hacer revisiones de auditoría acotado a los riesgos. ¿Ya? Y ahí es un tema muy importante que ya en el proceso de ejecución, cuando lleguemos a esa etapa, les voy a demostrar las diversas modalidades de revisión de journal entries que tenemos que hacer en función del riesgo. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí tengan alguna consulta o duda, por favor. A ver, acá hay un par de consultas que nos han hecho llegar. La regalemos un minuto. Ah, no, todo claro. Muy bien. Ya. Otro de los temas que nosotros tenemos que considerar ya dentro del proceso de revisiones, los acuerdos a los que nosotros hemos llegado. Si el cliente actualmente, ¿no? nos indica o nos dice de que sus principios contables, ¿de acuerdo? Sus prácticas contables, sus principios de contabilidad, los sigue llevando bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Como les comenté el día de ayer, en la actualidad este es un tema que aún las compañías adolecen. Y sí hago un punto de atención, una mea culpa en este tema, porque los auditores también formamos parte de esa mala toma de decisiones de parte de las compañías, porque no somos lo suficientemente fuertes al momento de cuestionarles que las bases contables por el cual tu información financiera contable no se viene ejecutando bajo normas internacionales de información financiera, ya hay un error latente. Y ese es un trabajo que les digo, este es un trabajo que les digo, es un trabajo en conjunto y no solo Doctor Luis, su audio está entrecortado. Por favor, que es de acérquese al auditoría. micrófono. Discúlpenme. Ah, es que ya ahora sí estoy más, estaba en el lobby de mi oficina, ahora sí estoy en mi oficina. Discúlpeme porque las conexiones a veces se van. Ahí sí todo bien, ¿no? Sí. Sí, doctor, mejor. Ya. Ahora, en este tema de lo que es el punto de los principios de contabilidad general aceptados, les comentaba que nosotros los auditores también somos parte, ¿no? de responsables del por qué en Latinoamérica este punto aún sigue latente. ¿Por qué? Porque al hacer sus asesores, auditores, nosotros en nuestros dictámenes de auditoría tenemos que tener ya se podría decir, un concepto estándar de agregarles una calificación a los clientes por
no llevar sus estados financieros bajo normas internacionales de información contable, porque ese es el gap, por ejemplo, que en Perú existe actualmente, ¿ya? Y que, como les vuelvo a repetir, lamentablemente, los clientes, al no ser todavía cuestionados, al no haber sido sancionados o al no haber sido todavía notificados por un ente regulador, la gerencia le hace paz o no le da la importancia necesaria a este punto. Y sí voy a mostrarle una evidencia de un cliente que me pareció bastante interesante, que fue auditado, ¿no?, por una compañía, donde rescaté un tema bastante simpático, ¿ya? Y acá lo voy a mostrar. Regáleme un minuto. Miren, por ejemplo, esta firma auditora, y me gustó mucho, de un cliente que actualmente es de mi firma, y le pone, ¿no? Tal como se indica en la nota, la compañía no concluyó su proceso de adecuación a normas internacionales de información financiera. Por tanto, se desconoce cuál es el efecto final de la adecuación, que es obligación en el Perú a partir del año 2016. Sin embargo, la gerencia de la compañía considera que ningún efecto afectará negativamente el patrimonio de la compañía. Esto es válido. Eso es la tarea que el auditor financiero le tiene que dejar al cliente para que te baje el riesgo. Eso es lo que nosotros debemos poner como auditores financieros a todos los clientes que no están bajo IFRS, salvo que estés auditando una asociación sin fines de lucro, ¿no? Salvo que estés auditando una asociación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regirnos bajo los principios contables, que el Consejo Normativo Contable del país donde estemos se cumpla. Y desde ahí ya nosotros tenemos que también hacer mea culpa, porque se supone que nosotros como auditores financieros hacemos un trabajo de revisión de confianza en el mercado de capitales. Y si efectivamente ya nosotros no ejecutamos, ¿no?, un proceso dentro de la planificación, eso tiene que estar ya en nuestro memorándum de estrategia, porque ese es un issue que tienes que conversar con el cliente. O va en la opinión o lo colocas dentro de tu, ¿cómo se llama? Estado financiero en las notas. Pero no se puede dejar a su libre albedrío a un cliente que, sabiendo que debe estar bajo IFRS, nosotros no le digamos nada en la opinión y nuestra opinión salga de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, ese es un punto que en la actualidad es relevante e importante. Y ahora que estamos en el año 2025 y estamos ya cerca a hacer procedimientos de trabajo de auditoría, mi mejor consejo, mi mejor es que ya cuando vayan formalizando sus contratos de locación de servicios, ¿de acuerdo? De auditoría financiera con sus diversos clientes, ya levanten la mano auditores y ustedes, con su escepticismo profesional, desde el primer momento le tienes que decir si ya comenzaron su proceso de adopción. Ojo, es válido que el cliente recientemente diga que está en su proceso de adopción, pero que ellos sean conocedores, que tienen dos conceptos muy importantes. Riesgo contable, porque tú lo vas a cuestionar, y el riesgo fiscal. Acá en el Perú, el Consejo Normativo Contable se ha unido con la Administración Tributaria para que todavía hagan declaraciones determinativas. Pero a partir del año 2024, la Administración Tributaria, ¿de acuerdo? La Administración Tributaria ya está haciendo resoluciones informativas y posiblemente de conclusión.
¿de acuerdo? De conclusión para que le presenten el balance de comprobación con los ajustes contables de adopción IFRS. Y también les digo que en una estrategia pasado un par de años, acuérdense muy bien, la SUNAT va a tener un caballito de batalla, o la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en el Perú, llamada Fisco, va a tener una estrategia, un caballito de batalla para comenzar a, cuando le falte caja al Estado, va a comenzar a tomar esas declaraciones informativas como resolutorias y determinativas y les va a decir a los contribuyentes, ya, si tú me has declarado que está bajo normas internacionales de información financiera, dame tu balance de comprobación de adopción, dame los memorandos técnicos de aplicación IFRS, entre otras consideraciones. Entonces, desde ahí ya el cliente a quién va a voltear. Se supone que tú le estás dando aseguramiento. Se supone que nosotros como auditores financieros estamos dando assurance, ¿no? A sus estados financieros. Y si se supone, ¿no? que le estamos dando este concepto, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a voltear con el cliente y le vamos a decir, oye, no lo tengo? O lamentablemente, ni en tu opinión dijiste nada, ni en tu opinión, ni en tu conclusión de trabajo le comentaste algo a estos clientes y le hicimos paz. O sea, no lo. Entonces, esos temas tienen que ser muy importantes y conversables. Acá hay una pregunta bastante interesante, ¿no? Cristina Arevalo me dice, en Colombia existen los memorándums de cuándo se deben auditar. O sea, por ejemplo, lo mínimo indispensable, y ahí les voy a mostrar que un cliente le debería dar, ¿no? al auditor financiero cuando tú lo estás auditando bajo normas internacionales de información financiera. Es esto, ahorita les voy a mostrar. Les debe mostrar, por ejemplo, todas las normas contables que han aplicado, ¿sí? Que han aplicado todas las normas contables, ¿sí? Y posteriormente, obviamente, me resguardo el tema de si no les estoy mostrando a nivel estructural, ¿de acuerdo? Y también lo que les debe mostrar, por ejemplo, son estas consideraciones, ¿no? Eh, sí. Memorandos técnicos de cómo se llegaron a las conclusiones por norma. Eso es un proceso de adopción, ¿no? Porque, a ver, otra cosa importante. Antes de que inicie, por ejemplo, la reunión, hoy día en la mañana estuvo un poco alborotada en mi día, de las 8:30 estaba con un cliente de auditoría. Yo empiezo mi jornada muy temprano, obviamente me tengo que programar también para poder estar con ustedes. Y les comento, pues, ¿no? Este cliente, por ejemplo, que lo estoy auditando, de inicio, este es un cliente que se dedica a la actividad comercial de carbón en la ciudad de Trujillo, en el norte. Y lo estaba entrevistando porque habían unos temas técnicos que los temas técnicos los veo yo directamente. Primero, me decía que tenía una licencia en su contabilidad. Ya lo hemos hecho, yo ya le revisé la parte analítica
Y en la reunión le comentaba cómo tú tienes una licencia de una actividad que no tiene amortización, ¿no? La licencia la compraste, entonces la licencia, si lo tienes al modelo del costo, tiene que tener una amortización o un deterioro, ¿no? Si la licencia es de vida indefinida, no se amortiza si no le aplicas impairment. Si tienes una licencia de vida definida, no le aplicas deterioro directamente, pero lo amortizas. Y esta licencia viene ya de muchos años. Entonces allí hay un error contable de tus saldos iniciales de acuerdo a norma 38, ¿no? El otro punto que también le cuestioné al cliente, y eso es muy importante, por eso es importante que el socio entre en los temas, porque le ayudas a tu equipo de trabajo a potenciar su trabajo operativo, ya que estamos hablando de normas internacionales de información financiera. El cliente sí me aceptó de que debe estar bajo normas internacionales de información financiera y que es que, salvo esta auditoría, obviamente va a aceptar el párrafo de énfasis que le voy a incluir en mi dictamen de auditoría por la no aplicación todavía de normas contables, pero ya se va a poner un plan de trabajo en el cual vamos a desarrollar ese trabajo. El otro punto también de la revisión de los saldos iniciales es que ellos aplican la política de revaluación para sus terrenos. Estas políticas de revaluación para sus terrenos está sustentado en el concepto que le da valor razonable a los terrenos y el error de ellos es que no contabilizaron el pasivo diferido por impuesto a las ganancias. Él me comenta que la gerencia le indicó de que no, pero bueno, es un error a los saldos iniciales, porque no es del año. Y el otro punto, y también bastante interesante, es que ya ahí hay un cuestionamiento, y ahí quería yo investigar un poquito, ya que estamos hablando de la estrategia y de la actividad de negocio, ¿no? Le comentaba y le decía al cliente, si tú eres una actividad que se dedica a la actividad de explotación, porque ellos son de carbón, y eso lo divulga el auditor anterior en su actividad económica, que ustedes tienen concesión y una actividad de exploración y comercialización de carbón. Entonces, ahí sí quisiera que me aclares, ¿no? Porque si bien es cierto, en mi cabeza estoy pensando que tu actividad de exploración, si es una exploración, tienes una concesión y por tal motivo también debería tener yo una provisión por desmantelamiento de la concesión que tienes, ¿no? Bajo IFRS, bajo NI 16, propiedad, planta y equipo, y bajo norma 37 que te dice que si tú tienes provisiones de desmantelamiento, esto, estos temas tienen que tener un reconocimiento activo-pasivo a través de una tasa de descuento. Y esa era mi preocupación. ¿Por qué? Porque ya estamos en la etapa de ejecución, ¿no? Y yo ya quiero tener claro cuáles son los ajustes o la reexpresión a los saldos iniciales que le voy a hacer por aplicación norma 8, ¿no? Porque los saldos iniciales contienen ajustes contables que el auditor anterior no los incluyó y yo los tengo que identificar para que los saldos mi saldo inicial se presente razonablemente sobre los procedimientos posteriores que voy a hacer. Entonces el cliente agarró y me explicó, por eso disculpen un poco la demora en la reunión, se me amplió un poquito eso y también tuve un tema administrativo con una llamada con la señora que gracias a Dios solamente eran consultas, por eso me atrasé un poquito, muy honestamente. Por eso le dije que mi mañana comenzó muy alborotada, pero bueno, eso es bueno también. Y el otro punto era que me tenían que dar ese aseguramiento. Entonces el cliente me dijo de que la divulgación, el disclosure que se estaba indicando en la actividad del negocio no estaba tan bien redactada. Hay que mejorarla porque ellos no tienen una no tienen un yacimiento, no tienen una concesión directa, sino ellos son acopiadores, ¿no? Compran carbón para luego exportarlo a través del Incoterfot. Eso también es importante para el reconocimiento del ingreso, ¿no? Esas entrevistas son importantes porque a mí también me dan luz cuando ya, como ya estamos en la etapa de ejecución, yo le diga al senior
qué tiene que hacer para cuando me revise el tema del corte de ingresos, ¿no? ¿Qué Incoterm están utilizando? ¿El FOT, el CIF? Para poder ver la responsabilidad de reconocimiento de ingresos, si es en, en puerto de embarque acá en Perú o si en puerto de llegada allá y ahí aplicó IFRS 15. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que poner, ¿no? En la actividad, en la estrategia, ¿no? La actividad clara. ¿Quiénes son los responsables y el tema de la practicidad en las políticas contables, ¿no? Desde ya les digo, estimados alumnos, y que yo me he podido pasear en otras latitudes del mundo, ¿no? En Centroamérica, en Colombia, en Chile, en México, ¿no? He tenido la oportunidad de estar con varios colegas, donde yo sé también que el tema de la normatividad contable está un poco precaria, pero ya no estamos, ya estamos en otros momentos, o sea, ya el tema de a nivel global, donde las prácticas de IFRS comenzaron en el 2011, ya han pasado 14 años, señores. Y nosotros los auditores todavía decimos que estamos bajo principios contables generalmente aceptados, que eso no existe, porque en el mundo, principios contables generalmente aceptados en un país no existen. Los principios contables generalmente aceptados son las NIF. Entonces, nosotros como parte importante de nuestra estrategia de trabajo debemos poner mucho énfasis a ello. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos que indicar. El otro punto, y esto va, el 1.2 en la estrategia sobre el el client acceptance, ella es el riesgo del auditor de ¿cómo se llama? ¿Qué asunto tú como compañía, como negocio, de acuerdo, estás aceptando a tu cliente? Porque tú ya lo evaluaste. Al, o sea, al aceptar tu cliente y al decirle que lo vas a auditar, ya no hay marcha atrás. Tú lo aceptaste, así el cliente no esté bajo IFRS, así el cliente tenga un concepto de riesgo de sus inversionistas, no lo sé. Así tenga un concepto de empresa en marcha, así te diga el cliente que no ha hecho inventario físico. En el inicio, por eso el día de ayer, yo me tomé un tiempo para explicarles, cuando tú haces una acceptance client continuance del cliente o una evaluación del riesgo antes de aceptar a tu cliente, tú ya como auditor tuviste la oportunidad de decirle bajo qué GAT está, si ha hecho inventarios, si tiene inventarios cíclicos o anuales, si considera que tiene un problema de going concern, si tiene algún tema importante contingente, entre otras consideraciones. Entonces, esas consideraciones ya son matters o issues que tú tienes que incluir dentro de tu análisis de estrategia, porque tú ya lo hiciste y lo aceptaste, ¿no? Obviamente es mejor saber cómo está el enfermo antes de examinarlo, porque luego es medio complejo que durante el proceso te vayas enterando. Un claro ejemplo. Yo tenía un cliente y acá que estamos viendo el tema de la estrategia inicial, todavía no estamos en etapa de ejecución. El día de mañana vamos a ver papeles de trabajo de ejecución. Lo primero que y fue un error en evaluación, ¿de acuerdo? Fue un error en evaluación de que, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que en el proceso de la auditoría nos enteramos de que ellos hacían inventarios cíclicos y no inventarios de cierre, ¿ya? Y este fue un tema muy discutido en EY, no me acuerdo, porque yo levanté la mano, porque había muchos clientes que tenían esa práctica. Y para mí no estaba bien. O habían otros clientes que, por ejemplo, se dedicaban al tema de compra y venta de chatarría y hacían inventario de peso, pero sobre la compra, la última compra, es decir, la compra del año, pero no sobre el, ¿cómo se llama? El saldo inicial. O sea, ¿por qué? Porque como eran chatarra y tenían estaban apilados.
Ellos decían que no tenían la maquinaria suficiente para poder pesar. Entonces, cómo tú, ¿no? ¿Cómo tú le das validez a la integridad y la existencia de este tema importante que es el inventario, ¿no? Y recién te enteras, o sea, la práctica contable que viene ejecutando el cliente. Y eso no está bien. Por eso hay algunos clientes, y ahí les digo, muchachos, un tip, estimados alumnos, mientras más ácido tú seas, el cliente te va a respetar más. El cliente va a decir, oye, qué espeso eres Luis, qué espeso eres Eugenio, Cristian. Pero eso es lo que ellos buscan. Y al final ganas un respeto porque les das aseguramiento y luego los ayudas a mejorar. En cambio, si uno se queda callado, ¿de acuerdo? Uno se queda sin decirle nada y que la auditoría pasa, porque una auditoría no puede, es inaceptable que tu auditoría sea, no tenga ningún concepto, entonces, porque no has cuestionado nada. O sea, el escepticismo de trabajo no se ha aplicado, ¿no? Pero, entonces, ahí viene el concepto de la estrategia. ¿Qué se hace? Porque la política contable de inventario no es que el cliente lo cambie por ti, pero si tú le avisas con anticipación, tú le dices, mira cliente, yo sí necesito un inventario de cierre, no por mí, por ti, para hacer la posición de la cantidad física que tú debes tener para mostrar en tu estado de situación financiera la cantidad y luego la evaluación. Pero un inventario cíclico es un inventario de control interno. Eso lo hace auditoría interna, lo hacen por tus controles, pero no lo hace o no lo ejecuta un auditor de cierre, un auditor financiero que examina una razonabilidad, ¿no? Entonces hay que llegar a un punto medio. Y ahí es, pues, ahí es el enfrentamiento, el uno a uno con el cliente, pero anticipadamente. Y eso tiene que estar, ese sí es un issue de auditoría que debe estar en tu estrategia. Y tú, dentro de tu comité técnico de tu sociedad de auditoría, evaluar cómo vas a afrontar eso. Este punto nos rompimos la cabeza en el comité técnico y es un aprendizaje porque tuve la oportunidad también de trabajarlo con gente de Chile, de David Ford. Y lo que me comentó es que se podría hacer para un procedimiento alterno, hacer varias inspecciones físicas. O sea, tu trabajo se va a tener que extender más, porque si el cliente al final te dice, oye, puede ser que no te haya informado, pero ya te lo dije, pero yo pienso que tú puedes tener otros procedimientos alternos para que nos acompañe sobre la cantidad física. Entonces, uno de los puntos que es importante que aprendí también fue que si tú tienes inventarios cíclicos, tú puedes hacer inventarios cíclicos y acompañar desde todo el año al cliente. Tienes que ir con tu equipo de trabajo y hacer sobre una muestra cómo es el procedimiento del inventario cíclico. Ojo, el auditor certifica que los procedimientos se hayan cumplido y si las diferencias son muy altas, ahí de repente decirle que sí necesitas un inventario de cierre de año. Pero si tú ves que la normalización entre la cantidad y lo que tú inspecciones físicamente sobre la muestra que tú has determinado cíclicamente, vamos a suponer junio, julio, agosto, septiembre, porque vas a tener que inspeccionar de manera inopinada y en función a los almacenes que cuenta el cliente. Si es normalizado y no hay mucha diferencia, puedes vivir tranquilo. Pero si tú ves diferencias muy altas, pues ahí sí cuestionarle al cliente y decirle que al cierre del año quisieras un inventario de cierre porque no están funcionando sus inventarios cíclicos. Esa es una forma. El otro tip que les podría decir es que puedes hacer inventarios y al cierre del año tú de manera independiente solicitar una muestra y hacer un inventario especial para tus funciones, para tus procedimientos de saldo, para tu procedimiento de roll forward, rollback que vas a hacer sobre el movimiento del CARDEX, para tu inspección del costo promedio. Entonces, ahí se pueden haber procedimientos alternos,
¿no? En caso existe ese cuestionamiento de inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque posteriormente pueden haber ese tipo de temas, ¿no? Y problemas. En el caso de compañías que se dedican a la compra o a la importación de materia prima o commodities que son, así como les dije, el tema de la chatarra. Al comienzo yo me estresé mucho porque tomé un cliente corporativo y yo de mi cabeza, obviamente, si solamente ha sido de paso de equipo a equipo, no, no cambio de firma, y yo le al equipo anterior, ¿no? Colegas, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cómo te has asegurado de estos pequeños temitas, ¿no? O sea, ¿cómo le diste esa assurance y, y qué hiciste, ¿no? Porque no está bien, ¿no? Entonces, ahí, bueno, y no me supe explicar muy bien. Entonces yo sí levanté la mano porque lamentablemente tenía que hacer algo, ¿no? No me podía quedar con ¿cómo se llama? Con esa idea de no ejecutar algo que tenía que documentar. La única manera, les dije, y ahí comenzaron ya los temas tecnológicos, con un dron, hacer la dimensión y ¿cómo se llama? Una determinación, una cubicación, ¿no? Era la única manera de poder saber o de poder entender cuánto aproximadamente, cubicadamente, ¿no? Es el valor físico de esa chatarra. ¿Por qué? Porque no tiene forma, pues. Entonces, con ese procedimiento, pero sí se los dije de manera anticipada. O sea, me acuerdo que estábamos julio, agosto, se lo dije en la etapa de planificación, porque la etapa de planificación fue a través de la revisión analítica vertical y horizontal a los estados financieros y a través de las entrevistas que son importantísimas. Por eso el socio, que es el socio o el gerente senior, que son de repente los ejecutivos más experimentados en el proceso de la auditoría, no pueden esperar a que el senior lo haga todo y le diga, ya hice mi procedimiento porque pueden haber temas importantes que se tienen que divulgar en nota de auditor, y es importante que desde esa etapa tú ya te involucres, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, ahí sí soy bien estresado y yo me estreso, ¿por qué? Porque yo no voy a firmar cualquier cosa, ¿no? O sea, tengo que firmar una cosa que yo sé, que tengo evidencia y he revisado y he analizado y estoy involucrado en el proceso del cliente, o sea, presencia, que es lo que a mí, cuando me inicié en auditoría financiera, desde muy joven me enseñaron que el socio siempre tiene que estar, ¿no? Les dije, ¿no? Yo me inicié con papeles de 7 y 14 columnas, no, todavía no habían temas tecnológicos. Y me acuerdo muy bien que los socios venían y me decían, ya Luis, tus papeles de trabajo, revisamos y conversábamos. Y cosas que en el tiempo yo he visto que se han perdido, ¿no? Pero yo soy de la escuela vieja, ¿no? Más algunos temas técnicos que he ido mejorando. Entonces, esa era la forma. Entonces, esa es la forma como vamos a, tu estrategia va a estar bastante robusta y no se va a perder la hilación. ¿Ya? Sigamos avanzando, luego voy a responder las consultas, por favor. Entonces ya nos quedamos en el Acceptance Client Continuous, ¿ya? El equipo que tiene que ser personal que conozca la industria, ¿ya? Y acá me detengo un poquito porque la siguiente pregunta es importante, ¿no? ¿Por qué la siguiente pregunta es importante? Y ese es un tema muy significativo. El equipo de auditoría tiene que ser independiente, ¿de acuerdo? Independiente al cliente. Es decir, que no haya relación sanguínea y
no haya una relación entre cliente y auditor, ¿no? Por ejemplo, si tú estás auditando un fondo de pensiones, un banco, una cooperativa, una caja rural, no lo sé. Tú, por ejemplo, tú no tendrías que tener inversiones en dicha entidad. Por ejemplo, si hay una persona, un familiar, que trabaja en un negocio que tú estás auditando, también te tendrías que excluir del equipo de trabajo. Independencia. Ese es el siguiente punto en la estrategia, ¿no? Acuérdense que el auditor tiene que ser independiente, no solamente en el staff de auditoría que vas revisando, sino también en el negocio que tú vas a auditar. Entonces, ahí sí se tiene que tener. Y otra cosa, que el auditor tiene que tener experiencia en la industria que tú vas a auditar. El socio, el gerente, el senior. ¿De acuerdo? Bueno, ya el staff ahí se evalúa. Ahora, actualmente, y ahí me detengo un momento, el equipo tiene que ser multidisciplinario. Zapatero a tu zapato. En mi caso, por ejemplo, estimados alumnos, yo no reviso el impuesto a la renta corriente. Eso lo revisa mi socio de impuesto o su personal con el que trabaja. ¿Por qué? Porque mi socio de impuesto tiene un grado académico en tributación y él se ha formado como tributarista. Yo no me meto en sus labores, o sea, obviamente si hay unas referencias cruzadas en cuestión de clientes y todo, pero yo en sus labores independientes como auditor y socio no me meto. Y yo sí le pido a él, a mi equipo de auditoría, que al final me ponga un memorándum y su working paper de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy el que firmo integralmente, pero tengo que saberlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, estas comunicaciones internas se hacen entre los equipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá se elabora, ¿no? Yo en laboro auditoría, lo elabora nuestro especialista tributario, nos da y nos pide requerimientos internos. Pa, nosotros, y él, yo no me meto en su chamba, o sea, no sé, nosotros, y él al final nos entrega su memorándum y su impuesto a la renta corriente, y hace una exposición de lo que ha identificado. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa, si dentro de tu equipo también hay actualmente, tiene que haber un especialista en normas internacionales de información financiera, ¿no? Tu especialista tiene que tener la acreditación de que es experta en normas internacionales de información financiera, porque eso es tu marca, pues es lo que tú vendes, ¿no? ¿No? ¿Y cómo se certifica? Por ejemplo, temas de, en mi sociedad de auditoría, nosotros tenemos dos expertos me- certificados, ¿no? Porque ella me va a dar el aseguramiento en que no se me escape ningún tema de, ¿cómo se llama? De IFRS, ¿no? ¿No? Y yo también, porque yo soy experto en temas de NIF, ¿no? Entonces todo tiene que estar certificado. Y eso es lo que tenemos que poner en nuestro equipo de trabajo. Ahora, la auditoría financiera actual, el equipo tiene que ser multidisciplinario. El socio, el gerente que va a auditar, si el cliente está bajo IFRS, mínimo tienes que tener un consultor o un auditor experto en IFRS, un experto en materia tributaria, tu equipo staff de auditoría, y si tú has considerado o tú has quedado con el cliente que le vas a hacer revisiones de control de programación
y accesos lógicos, también vas a tener que incluir dentro de tu equipo de trabajo a dichos profesionales, porque la auditoría es integrada. La auditoría financiera es aseguramiento. Por eso el trabajo del servicio de auditoría es un servicio, y yo siempre le traslado a los clientes, ¿no? Es un servicio eh, que se tiene que hacer una inversión, porque tú no estás haciendo un servicio, y a veces los clientes piensan que se está haciendo un servicio de contabilidad, ¿no? O sea, están locazos, ¿no? O sea, el servicio de la auditoría, por eso el auditor financiero, ¿no? Tiene que ser más valorado, y de eso nosotros nos tenemos que encargar, ¿no? Yo a veces yo siempre discuto, o sea, de una manera bastante cordial, de una manera bastante amical, de una manera bastante profesional con los clientes. Y yo les digo, ¿no? O sea, no confundan un outsourcing contable, un back office, con un servicio de auditoría independiente, que estás contratando una sociedad de auditoría, local o global. Ya depende de cada uno, de los gustos del cliente. Porque lo que te van a dar es valor agregado, aseguramiento, decirte las cosas como son, ¿no? Entonces, por eso, muchachos, por eso, estimados alumnos, estimados colegas, eso es lo que yo les voy a dar a ustedes. Know-how, ideas de cómo el procesamiento de auditoría se tiene que hacer, pero mi mayor satisfacción es cuando ustedes ya comiencen a aplicar esos cuestionamientos, estos asuntos que yo les estoy explicando, porque son el día a día de lo que yo vivo, de lo que yo he hecho y de lo que yo voy a hacer, ¿no? Bueno, aprovechando ya la última pauta antes de entrar al receso, por favor, vamos a ver algunas preguntas técnicas. Alejandro Mendoza, buen día. Acá en mi país existen empresas que envían solo términos de referencia para que se le prepare la propuesta. Sé que muchos le hacen solo con eso, pero nosotros cumplimos con una conversación inicial vía Teams y luego vía un correo con requerimientos para reconocer y ver estado financiero y cumplir. Eh, sí, Alejandro, lo que yo sí te diría es que si tú tienes una firma local, ya vayas haciendo algunos procedimientos de control que te van a servir a ti para poder eh, afianzar un poco más este tema de tu control de calidad, ¿ya? Entonces, sí es muy importante que tú vayas afianzando ese tema, pero con evidencia, ¿no? No dejando, tienes que tener procedimientos más formales, ya para que refuerce un poco más cómo tú categorizas a tus clientes y y para que veas que has evaluado riesgos, ¿no? Eso te lo van a pedir, porque cuando tú más adelante tú postules o quieras tener una representación internacional, las firmas globales te van a pedir, oye, ¿cómo evaluaste? ¿Cuál fue tu acceptance client continuum, ¿no? ¿Cómo evaluaste a tu cliente? ¿Cómo hiciste el análisis de riesgo? Porque eso es importante, ¿ya? Ahí es lo único que sí te podría aconsejar, buscar un formato que te ayude a un tema de aceptación de clientes, ¿no? Cristian Arevalo, si es un cliente recurrente pero no se hizo una auditoría el año anterior, ¿cómo indagar en la etapa de planeación? Caballera Cristina, que tienes que hacer es simplemente tripas corazón y hacer la chamba nada más. O sea, el cliente se podrá, lo podrá tomar a mal,
¿no? Podrías también decirle, oye, estamos mejorando el tema de la calidad y por tal motivo vamos a hacer un tema de planificación importante, hay que evaluar, ¿no? Otro tema. Buenos días, ¿me podrías dar un espacio e indicar más o menos cómo sería el material que suministrarían en el curso extensivo? Claro, mira, eh, esta es la carpeta que nosotros, eh, discúlpame, ahorita lo voy a... mm, En el curso extensivo van a ver estos tipos de tópicos ya un poco más, todos los memorándum que vamos a revisar, ¿no? Con los procesamientos del entendimiento de cada proceso y la revisión de los saldos, o sea, la auditoría integrada, ¿no? Entonces, ahorita nosotros nos encontramos acá en los documentos de planificación, ¿de acuerdo? Luego vamos a pasar a los temas de entendimiento de los procesos significativos. Obviamente por temas de timing no vamos a hablar de todos los procesos, pero sí los más relevantes, hasta el recorrido y luego ya la ejecución de cada procedimiento de trabajo, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar y enseñar. Eh, es importante indicar de que cada etapa tiene su proceso, ¿no? La auditoría no es una auditoría financiera, y ya les dije el día de ayer, no es una auditoría eh, no pensada, es una auditoría basada en las NIAs, y las NIAs te dicen que todo tiene un procesamiento. Y todo es aseguramiento y todo es evidencia, ¿no? Mientras tú tengas evidencia, no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, Natalie, ya te expliqué. Profe, ¿y qué sucede cuando David Soto solicitan asesoría y a la vez, en caso de una Big Four, que esta misma asesoría y una vez auditan si no seamos independientes? Eso es un buen punto, David. Por ejemplo, a mí nos pasó que en EY nosotros los auditores no podíamos vender temas de consultoría. O sea, si eres el auditor financiero o eres el auditor financiero o eres el asesor, elige tú. Ya no puedes hacer eso. Ya, y hubieron políticas de calidad. O sea, hay algunas firmas auditoras, por ejemplo, en mi caso que yo tengo mucha amistad con los ejecutivos de EY, a veces me llaman y me dicen, Luis, hay temas contables que necesitamos que nos ayudes, o tu firma nos ayude para que le soporte a los clientes, y ahí sí somos independientes, ¿no? Él me va a cuestionar y me cuestiona mi trabajo. Me pasa lo mismo con EY, con KPMG, con Deloitte Touch. Yo tengo varios clientes, o tenemos varios clientes en la firma donde los auditores son auditores corporativos, ¿no? Donde, por ejemplo, tengo un cliente que es un retail, que su auditoría es de Deloitte. Nosotros le hacemos todo el tema de IFRS, toda la actualización de las normas contables, cada año lo hacemos nosotros. Tengo otro cliente que lista en la bolsa americana, que fue mi cliente cuando trabajaba en EY y ahorita lo audita KPMG. También le hacemos todo el reforzamiento de IFRS, todo lo que nos pida NIF, el auditor y nuestro cliente, nosotros le hacemos. Tengo otro cliente que lo audita EY, que todos los temas técnicos y en el acompañamiento de la auditoría, todo lo que pide el auditor financiero, memos technical memos, una posición de incertidumbre, algún tema de transfer price, o tal, todo nosotros. Y ahí sí borran el concepto. Y eso es lo que le está gustando mucho a los auditores corporativos. ¿Por qué? Porque guardan su independencia y corporativos me refiero a los auditores globales más importantes, ¿no? Porque hay empresas que obviamente sí o sí van a ser auditadas por Big Four, ¿no? Pero lo que se busca es una alternativa de una firma que le dé soporte y a la vez esas firmas globales tengan ese soporte, ¿no? De profesionales que hablan el mismo idioma y obviamente han tenido ese tema. Entonces ahí nosotros podemos apoyar. Entonces sí, el tema de independencia es muy importante, ¿no? Y ya los clientes están comenzando a entender que el auditor no puede ser tu mismo consultor. ¿Y saben qué? Les voy a contar una anécdota antes de pasar al break, ¿no? Sucedió hace unos años, ya. Un cliente llega a mí por una recomendación de un amigo, yo nunca lo había auditado.
yo no sabía que lo había auditado igual. Obviamente yo ya tenía un año de salido de Ernst Young. Y me dice Luis, hay un cliente que necesita una asesoría en provisión de desmantelamiento y IFRS 16. ¿Podrías, por favor? Sí, cotizamos todo, ganamos la cuenta. Era consultoría, nada de auditoría, ¿no? Lo auditaba EY Global. Eh, y encontramos un error en un input, ¿no? Del cliente y el cliente vuelve y nos dice, no, pero nuestro auditor nos ha dicho que es de esta manera. No, pero no es de esa manera, le dije. No está bien, o sea, los auditores también se pueden equivocar, ¿no? Pero ahí está la base técnica, lo discutimos, ellos volvieron con nosotros y nos dijeron, sí, pues no, tienes razón, no está bien lo que nosotros les dijimos, hay que corregir. Ya comienzas a ganarte el respeto y la confianza del cliente. En esa época yo lo llamé al socio, que era un amigo mío, le dije muy transparentemente, le dije, oye, encontré un error, pero ya lo vamos a solucionar. Y me dijo, Luis, gracias, te agradezco, ¿no? Ya, cerrado. Otra anécdota. Este sí fue un cliente de auditoría. También se lo quitamos a EY Global. Encontramos también un tema técnico en reconocimiento de ingresos. Y el cliente, conversé también con el socio, un amigo mío con el cual había trabajado, también le dije, no, ya hay un tema, tranquilo, no te preocupes, ya, pues sí, obviamente hay, es- hay, tienes razón sobre lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, hay que ser humildes también, ¿no? O sea, no todos nos equivocamos, todos podemos equivocar, o sea, no es porque la marca es una marca, siempre lo he dicho, ¿ya? Y ahora ¿cómo se llama? Trabajar con una marca que te respalde, bacán, pero lo más importante es tu marca personal, ¿no? Ese es el que te da credibilidad en el tiempo, porque tú puedes cambiar de camiseta, ¿no? Como dicen, te puedes ir, si estás en México, del América a las Chivas, si estás en Colombia, del Atlético Nacional al Millonario, si estás en Chile, del Colo-Colo a la Católica, si estás en Perú, de Alianza a la U, entre otras consideraciones, ¿no? Pero el profesional no, pues. Y en el tema de lo que nosotros nos desenvolvemos, señores, nosotros cambiamos de camiseta constantemente, pero tu marca personal es la que te va a llevar a que sobresalgas. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, y al final los clientes van en busca de ese profesional. Me pasó a mí. Yo no me fui a una Big Four nuevamente, nunca quise más trabajar en una Big Four, pero me fui y fundé mi propia empresa y los clientes vienen por la marca personal. ¿Por qué? Porque como les dije, si bien es cierto, en las auditorías, en los procesos de trabajo que yo hacía era ácido, pero respetaba mucho al profesional. Y eso es lo que yo sí soy un convencido de que si uno hace un buen trabajo profesional y demuestra sus conocimientos, tu marca personal te va a llevar al logro de los objetivos que tú planificaste más adelante. Entonces, y ese es un tema de auditoría también, porque te ayuda a tener esa marca personal, esos conocimientos que van a decir, oye, si bien es cierto, no hay una firma global grande, pero hay un profesional que sí conocemos y confiamos en este profesional. Y y yo lo vivo en carne propia, ¿no? Y ese es el crecimiento que uno tiene que tener, esa es la visión, la misión, ¿no? Ayudar a los clientes a sobresalir y significar ser escéptico, significar ser independiente, significar hacer, ¿cómo se llama? Fuerte, no significa que estés pasando por paños blancos. Al contrario, siempre obviamente con la amabilidad. Entonces, esos son algunos temas importantes, señores. Ya respondí tu consulta, David. Bueno, está bastante interesante el tema de la estrategia. Vayamos a un pequeño... Cumplamos los 3 minutos para que sean 11 y 20 y luego 10 minutos de break. Vamos a continuar. Estamos en la estrategia, ¿no? Discúlpenme, aquí está.
Listo. Entonces, el equipo independiente y el equipo que tiene que tener conocimiento de la industria. Ya. También es importante de que si tienes otros servicios de negocios que le estás vendiendo a tu cliente, también se ponga la estrategia para que no vulnere tu concepto de independencia, ¿no? Por ejemplo, si le estás haciendo un servicio que no está ligado al proceso de la auditoría, como una revisión de sistemas, como un trabajo de precio de transferencia o trabajos que no están directamente relacionados a tu aseguramiento, no creo que haya problemas, pero sí es importante que tus otros socios de otra service line o de otras líneas de negocio o de otras o de otras áreas que están de repente haciendo actividad, como por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo tengo clientes donde mi socio de impuestos le brinda servicios de beneficiario final, precio de transferencia, declaraciones de compliance, planeamientos fiscales, entre otras consideraciones. Entonces, no tiene nada que ver con mi trabajo de auditoría, pero él sí me informa para yo poderlo poner en la estrategia y no complicarme en el tema de independencia. Simplemente es informativo, ¿ya? Segundo, eh, ya, este es el tema de la independencia. Cambios en el negocio. ¿Por qué es importante? Y acá, si bien es cierto, no hay un tema de cambios en el negocio, estimados alumnos, les quiero explicar qué significa cambios en el negocio. Cambios en el negocio puede ser de que la entidad haya comprado una subsidiaria, que haya cambios de accionistas, que haya cambiado de políticas contables, que haya comprado una implementación de ERP. Esos son cambios del negocio. ¿Por qué se involucran en el proceso de auditoría? Porque, por ejemplo, si ellos te dicen que durante el año va a haber una adquisición de empresas, tienes que evaluar el tema de la adquisición de negocios bajo NIF 3, combinación de negocios y un PPA. Si te dice que va a haber una fusión, tienes que analizarlo desde el punto de vista contable y tributario para ver cuáles son los activos y pasivos y cuál es el bloque patrimonial que se van a transferir. Si tienes un tema de cambio de gerencia, ¿qué tanto repercute el tema del cambio de gerencia y cuáles son los pasivos adicionales que van a tener que estar en tu estado financiero bajo norma 37? Esos son cambios del negocio, ¿no? O si vas a consolidar estados financieros, o si vas a hacer un cambio de política en el concepto de tus inventarios. Esos cambios de negocio también hay que documentar. ¿Y eso cómo lo logras? A través de la entrevista que le vas a hacer a la gerencia financiera, al contador general y a la gerencia general. ¿De acuerdo? Bueno, señores, siendo 11:20, tomamos un receso de 10 minutos para poder continuar con este tema de estrategia de auditoría. Gracias. Excelente presentación, doctor Luis. Hacemos entonces el receso de 10 minutos. Adelante. Muy amables, muy, muy atento a siempre a... Y discúlpenme, es que el, el día a día también entre el curso y atender algunas comunicaciones me tiene un poco atareado, pero como digo, siempre es bueno, ¿no? Me gusta, yo soy una persona que... Una de las cosas por el cual cuando salgo de una Bitfor, me acuerdo bastante y me comentaban, ¿no? Antes de seguir eh, el curso, el síndrome del auditor, ¿no? Yo soy una persona que siempre tiene que estar activa y estar en un sitio estático nunca me he visto, ¿no? O sea, no es que no, a mí me gusta el tema de la auditoría y el asesoramiento porque es más dinámico, me gusta ir, visitar a los clientes, buscar oportunidades, es como creo que la formación que ya tengo, ¿no? Y es lo que más me agrada. Por eso, entre las labores académicas, porque yo pienso y siempre yo tengo una labor bastante fundamental en la sociedad y es un tema personal y particular que la carrera contable, la carrera de auditoría a mí me ha dado bastante, ¿no? Como siempre conocí a mi esposa, pude constituir mi familia,
Estoy enseñando en diversas universidades, tengo la oportunidad de estar con ustedes en estas plataformas académicas y pienso yo que el tema educativo, en el tema de auditoría, contabilidad, en el cual ustedes como público me permiten estar vigente, porque no es un tema que lo vengo realizando hace poco, sino ya muchos años, y por esa responsabilidad que yo considero tengo con cada uno de los profesionales que me acompañan en este tipo de eventos, yo sí tengo una responsabilidad social, profesional, de poder transmitir este tema de conocimiento para la mejora de la profesión. Siempre mi idea es devolver algo de lo que la profesión ha podido dar en mí y poder ser mejores. ¿Por qué? Porque el tema de ser contador público, un licenciado en contabilidad, ser un auditor financiero es una profesión muy simpática, muy bonita, llena de retos, también de dificultades, pero considero yo que es un buen, es una carrera diferenciada y y yo siempre digo de que nosotros somos agentes importantes en el mercado de capitales. Sin un auditor financiero, las compañías no tendrían las oportunidades de su crecimiento y les ayudarían a las mejoras en sus procesos y en el tema de sus contabilidades. Por tal motivo, yo siempre felicito a todos los participantes que siempre están en las labores de mejora de sus técnicas profesionales, ¿no? Entonces, para mí siempre es un placer en estar con ustedes, por eso si yo puedo estar en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, pero siempre si tengo espacio, voy a decir siempre sí, voy a poder brindar conocimientos en experiencia y prácticos de lo que hemos vivido, ¿no? Eso es un pequeño cariño que yo le tengo a la profesión y a todos los profesionales contables en especial, ¿no? Muchas gracias. Vamos a seguir entonces explicando un poco el tema de lo que es el tema de la planificación. En el tema de la planificación es importante también indicar la agenda en la discusión que se tuvo en este caso, las compañías, ¿no? Siempre suelen darle la responsabilidad a la gerencia de administración y finanzas de llevar a cabo el proceso del trabajo y siempre va a ser el interlocutor válido entre auditor y cómo se llama el auditor financiero y el negocio, ¿no? Por tal motivo, él es el que nos va a brindar todas las pautas y va a ser el interlocutor válido, incluyendo el contador general. Lo que acá sí, una recomendación también siempre doy, nunca se queden siempre con el gerente de administración y finanzas. Si pues, ustedes pueden partir conociendo al tema de los directores, al tema de lo que son las gerencias generales. También es importante para que ustedes puedan vender sus conocimientos y puedan vender el servicio que ustedes le han brindado. No quedarse solamente con la gerencia de administración financiera, sino escalar a otros, ¿no? Conceptos que ustedes les puedan servir en el desarrollo de su práctica de contabilidad. Los asuntos significativos que podrían afectar la estrategia, bueno, acá no hay un tema de asuntos, pero sí podemos enumerar algunos conceptos y voy a abrir una hoja de trabajo para que podamos, ¿qué significa asuntos de contabilidad? ¿Ya? Acá lo voy a, lo voy a sintetizar, lo voy a poner. Regálenme un minuto, señores. Los asuntos de contabilidad y auditoría se pueden subdividir ya en los siguientes temas. Un asunto de auditoría es un asunto que puede afectar el tema de tu dictamen de auditoría. Por ejemplo, primero, revisión de saldos iniciales. ¿Por qué? Porque si tú eh, dentro de la revisión de los saldos iniciales del auditor predecesor no pudiste obtener papeles de trabajo, o no se ejecutaron algunos trabajos de, gracias, algunos trabajos
algunos trabajos de, o procedimientos que se omitieron, ¿no? Dentro de la aplicación de revisión de los iniciales, ese es un asunto de auditoría. ¿Por qué? Porque te está abriendo el ojo y está diciendo como lo que les comenté en la mañana, ¿no? Por ejemplo, mi cliente, ¿no? Hace política de revaluación, pero no incluyó la revaluación, la revaluación voluntaria, el impuesto diferido. Entonces, es un punto de saldos iniciales, ¿no? Porque el auditor lo omitió y emitió su opinión sin ese error. El otro punto de saldos iniciales es el tema de lo que es eh, el tema de lo que es eh, el tema de las concesiones, ¿no? La provisión de desmantelamiento y esos conceptos que te podrían llevar a ajustes a todos los iniciales. Otro punto de asuntos de auditoría por es la práctica de inventarios. Ese es un asunto de auditoría. Si son cíclicos o de cierre anual. Ese es un punto de auditoría. ¿Por qué? Porque ahí te está diciendo de que vas a tener problemas a la respuesta a la aseveración de existencia o evaluación. Otro punto de auditoría importante que también tenemos que tener en consideración es si están bajo normas internacionales de información financiera. Sean plenas o pymes, ¿no? Hay que evaluar si están bajo ese concepto de, oye, plenas o pymes, ¿no? Otro punto de auditoría es si hay fusiones, escisiones, ¿no? O consolidación de estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque acá, si te dicen que va a haber fusiones, adquisiciones de negocios, vas a tener que argumentar que hagan PPA, Price Purchase Allocation, para determinar el crédito mercantil. Vas a tener que evaluar el tema de si hay una escisión, cuál es el bloque patrimonial que se va a transferir, si el momento que se va a tener que consolidar los estados financieros. Entonces, ahí son asuntos de auditoría que ya te está abriendo la mente para que tú tengas la alerta necesaria de cómo vas a afrontar esos temas. Cinco, puede ser líneas de negocio, ¿no? Nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de negocio o cierres de negocio, ¿no? Entonces, acá es importante porque te está enfocando el concepto si vas a tener que hacer carambas, una aplicación de activos mantenidos para la venta, entre otras consideraciones, o cómo vas a presentar los estados financieros, ¿no? Entonces, sí es importante, eh, y en ese sentido, de evaluar esas consideraciones que podrían afectar a los estados financieros tomados en su conjunto, ¿no? Y por último, el concepto de empresa en marcha, ¿no? Estos son algunos temas importantes o consideramos básicos que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la estrategia de la auditoría. Y asuntos de contabilidad, y acá sí, por ejemplo, eh, ahorita ustedes ven que de repente me están escribiendo, llamando, y es un tema que yo siempre juzgo, ¿ya? Y por eso les digo que en el tema de la estrategia,
el tema de tener equipos multidisciplinarios es muy importante, ¿no? Porque al tener equipos multidisciplinarios te ayuda a que puedas soportarte en un comité especialista de profesionales que te van a ayudar a hacer tu trabajo de auditoría. Y acá me centro un poquito, ¿ya? De que, por ejemplo, no es posible de que en la actualidad, en el tema de los inventarios, yo le llamo estimaciones contables, como asunto de contabilidad. Los clientes no calculen valor neto de realización, pero me podrán decir, está bien, siempre la excusa del cliente es que te diga de que no tiene, pero nosotros somos auditores, evidencia. Acabo, por ejemplo, hace unos días tuve una inspección física de la administración tributaria, porque siempre hacen esas inspecciones administrativas. Y cuando vino el auditor tributario, que yo hablo su mismo idioma, el inspector me pidió, por favor, deme las boletas de pago, las planillas, las transferencias que le hacen. Todo está documentado, yo se lo voy a dar, porque están haciendo una inspección de un regulador. Pero yo cuando pido, como auditor financiero contable, por favor, si tienes inventario, dame tu cálculo de valor neto de realización. No lo tengo. O sea, no tiene esto. O sea, es absurdo que ya en en una contabilidad que ya sabemos que ya no son contabilidades históricas, ¿no? Sino son contabilidades a valores razonables, ¿no? Me digan de que, pucha, no tengo esto, ¿no? O sea, ya no es aceptable, ¿no? Espérame, acá no está. Que, por ejemplo, no nos digan, oye, ¿sabes qué? No contemos con esto, ¿no? Valores neto de realización. Porque tú estás diciendo de que tu contabilidad está bajo NIF. Entonces, pásanos tu cálculo. Y si no tienes efecto, porque también podría ser efecto, dame el cálculo donde también digas que no tengas efecto o no tengas efecto material. Como esto, 10.000 soles ya, no tiene efecto material. Pero danos, o sea, danos el estimado, porque es un requerimiento de auditoría. Otro estimado contable o asunto contable que también no hacen la mayoría de las empresas es la pérdida crediticia esperada. Con la misma excusa, este es norma 2, ¿no? Este es IFRS 9, ¿no? Con la misma excusa que no tengo efecto. Otro de los temas que no hacen los clientes, actualización de vidas útiles. La norma 16, la ya 16, te dice de que las vidas útiles y los valores residuales se revisan de manera anual. Ya, pues, si no vas a cambiar tus tasas de depreciación, danos el documento. La auditoría es evidencia. Miren, yo les voy a mostrar. Está bien, los clientes pueden decirme, caballero, no tengo. Está bien, no tienes, pero dame la evidencia. ¿Por qué? Porque el auditor financiero tiene que demostrar ante, ¿cómo se llama? Ante cualquier persona que te pida que al menos, ¿no? El cliente te ha otorgado esa documentación física, ¿no? Miren, como esto, por ejemplo. Toda esa evidencia, muchachos.
Listo, evidencia. Tú estás auditando. Tú tienes que tener evidencia de todo, porque si tú estás haciendo tu trabajo, tú tienes que cumplir de acuerdo a los temas, porque tú te has comprometido a auditarlos y el cliente te tiene que dar algo que a ti también te diga de que las vidas útiles son consistentes. Simple, no hay más, ¿no? Entonces, en resumen, esto, por ejemplo, ¿no? Deterioros de activos de larga duración. Y este es un tema que tampoco no lo tocan la mayoría de los clientes, señores. Tienen durante 5 o 6 años pérdidas en sus resultados y nadie le pide o le juzga, oye, dame el deterioro de tus activos de larga duración. Y se tiene que documentar de la siguiente manera. Miren, les voy a mostrar, regálame un minuto. Evidencia, mira, evidencia de análisis, de trabajo, ¿no? Evidencia, porque tú como auditor tú puedes pedirle todo al cliente. O sea, tú le puedes pedir, oye, dame esto. Y el cliente está en la obligación de entregarte todo. Por ejemplo, esto lo audita, este cliente lo audita una Big Four y yo le doy el soporte de norma 36. Ahí está, evidencia, evidencia. Flujo de caja, tasa, watt, ¿no? Valor de recuperación, resumen ya. Capital de trabajo, verificación del valor de recuperación se lo damos. Pero eso es evidencia. ¿Por qué? Porque el cliente tiene performance negativo durante muchos años. Por ejemplo, esto. Si tienes otro de los temas importantes que también no hacemos o no hacen los clientes es que si tienes pérdidas tributarias bajo norma 12, pérdida tributaria bajo NIT, ¿no? Bajo NIT 12, lo que te pide es que hagas una evaluación de deterioro de la recuperabilidad de la pérdida crediticia, de la pérdida tributaria, para que lo actives como impuestos diferidos, ¿no? Por ejemplo, esto. Por eso, miren, a la mayoría de los clientes que yo trato de conseguir, los trato de educar para que puedan tener su evidencia, en este caso de consultorías, y hacerles todo el tema de lo que te dice la norma, ¿no? Evidencia, simple evidencia, evidencia, mira, evidencia, mira, ¿no? Para ver si el efecto de recuperación, ¿no? Ya, en la recuperación, ¿de acuerdo? El efecto de recuperación se va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían activar, ¿no? Su pérdida acumulada, 6.351.000. Y estos 6.351.000, que es un activo que lo tienes en tu estado de situación financiera como activo diferido,
Para que lo actives tienes que demostrar de que lo vas a recuperar. ¿A través de qué? Flujos de proyección. Bueno, este ya es el resumen, ¿no? Porque sobre eso hay un análisis previo financiero, ¿no? Esos son los asuntos de contabilidad que uno tiene que tenerla clara al momento de auditar. Pero para eso, estimados colegas, estimados señores, se tiene que hacer el llamado evento de planificación, ¿no? El evento de planificación es donde el socio, el gerente, el senior, que son los ejecutivos clave para que puedan desarrollar el proceso de trabajo, ¿sí? De acuerdo, el proceso de trabajo, sepan a dónde, qué van a abordar, ¿no? Y ahí ya tú ya tienes una clara conclusión donde tú vas a tratar de estresar sí al cliente, pero de una manera anticipada y decirle cuáles son sus tareas, porque es mejor que ellos sepan de una manera anticipada cuáles son las tareas que ellos o las responsabilidades que ellos van a tener para que te puedan luego ayudar a entregar la evidencia. Porque luego te dicen, oye, pasado ya justo cuando estás a 4 o 5 días o una semana que tienes que emitirles su dictamen de trabajo, ¿de acuerdo? Tú le digas y le saques flum. Entonces, para ello tienes que poner también un plan de trabajo. ¿Cómo vas a abordar este tema, no? O sea, se pone el issue, y ya luego eso también lo vamos a hacer, les voy a enseñar cómo se documenta. Se pone el issue, o sea, se pone el matter de lo que a ti te preocupa en el proceso de la auditoría, como asuntos especiales y asuntos de contabilidad, y luego tú vas a poner tu plan de trabajo. Por ejemplo, si no saben hacer norma 2, tú le podrías, tienes dos escenarios, o pasarles un modelo o que contraten un asesor. Si no saben la pérdida crediticia, y esto sí es un tema un poco complicado, ahí sí se sugiero que contraten un externo que sepa darle el tema de la pérdida crediticia con el forward looking. El tema de las vías útiles, ahí el plan de trabajo es que trabajen con su cuerpo técnico interno, ingenieros, y los puedan ayudar a evaluar esos temas de vías útiles. En el tema del deterioro activo de larga duración, sí tiene que tener un economista para que les ayude a hacer evaluación, ¿no? De los flujos de caja descontado, porque es un tema financiero, al igual que el tema de la pérdida tributaria, ¿no? Entonces, ahí ya vas más o menos analizando cuáles son los asuntos importantes que el cliente tendría que analizar para presentar un adecuado estado financiero bajo prácticas contables. Profe, pero si no aplican IFRS, independientemente que no apliquen IFRS, no dices que estás bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, aprobados por el Perú o aprobados por el país donde tú estás. Y los consejos normativos contables, los principios contables que te dicen el Consejo Normativo Contable, son las normas internacionales de información financiera plenas, NIPES, plenas pymes o microempresas. Porque los GAP se supone que están vinculados a dicho concepto de principios. Entonces, es ahí donde se tiene que tener esas consideraciones. Y es donde ahí se ve obviamente el involucramiento del equipo de trabajo sobre el tema de la auditoría financiera que uno está ejecutando, estimados alumnos. Bueno, faltando ya 3 minutos para poder concebir este tema, acá vamos a responder algunas consultas finales, ¿no? de los alumnos que han estado hasta el momento. Te dicen, ¿no? Denis Macena. Si en caso propietario quiera que le realicen una auditoría financiera, si en caso propietario, bueno, quiera que le realicen una auditoría financiera y cuando se le solicita la información no la tiene al día, no la tiene, se podrá realizar la auditoría independiente. Yo te diría, Denis, no, pues porque si el cliente no está ordenado, tienes que ser sincero, pues no de nada le va a servir la auditoría porque todo lo vas a calificar, no te vas a limitar.
Entonces la inversión no va a tener una concurrencia. O sea, yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, que pidan una auditoría y se lo entregues después de 4 años. Pasa. Yo tengo clientes que están en la auditoría y todavía no terminan, que quieren cambiar, pero todavía no cierran. Y yo digo, ¿por qué no cierro? Porque no les has dicho la verdad, pues. Yo antes de, por eso les decía, hay que entender bien qué es lo que quieren. Segundo, si no estás ordenado, no pidas auditoría. Mejor haz una revisión de procedimientos previamente acordados, ordénate y pasa tu auditoría. Porque vas a hacer una inversión por las puras. Porque la auditoría financiera es una inversión. ¿Tú crees que un dictamen calificado ayude a un banco? Nada, pues te pone en riesgo también. Complicado. Entonces, yo sugiero, hay otros temas de poder hacer aseguramiento, ayúdalos y luego ordénalos y luego pasas al siguiente nivel. Todo lo que el cliente no le hace de acuerdo a sus políticas, a las NIF, Intereo, NIPE, es calificación a la opinión. Sí, debería ser un párrafo de énfasis esto, pero ya discutirlo de una vez. Tienen que discutirlo de una vez, porque nosotros somos las personas que también le tenemos que decir cuáles son sus riesgos. Y actualmente sus riesgos ya no son financieros contables, sino también fiscales. Es mejor decir la verdad que quedarse callado, muchachos. Ya anticípenlos. Y se nos abre una oportunidad a nosotros también, porque podemos ayudarlos a ser asesores. Pero si nosotros le decimos a los clientes, no, que tú estás bajo, estás razonable, estamos mintiendo y nosotros nos estamos mintiendo también. Y pones en riesgo tu reputación profesional también. Si el cliente no suministró información como tengo una evidencia del deterioro de los activos, lamentablemente va la opinión si es material, Cristina. Porque tú lo estás solicitando y cuando firmaron la carta arreglo, el contrato, el cliente se comprometió a entregarte toda la información. Si no, como es una limitación, pues. ¿Qué se pide cuando hay pérdidas en sus resultados? Tienes que pedirle dos temas. Si va a querer activar el impuesto a la renta diferido por pérdidas acumuladas tributarias, tienes que pedirle el flujo de caja descontado y un memo técnico para evaluar la recuperabilidad de la pérdida. Si no, no lo va a poder activar. Si ¿cómo se llama? Tienes evidencia de deterioro de activos, tienes que pedirle el memorándum de norma 36 y el flujo de caja descontado para evaluar su recuperación. Bueno, muchachos, el tiempo nos ganó, hay mucho por hablar. El tema de la auditoría, el tema de la contabilidad son cosas muy simpáticas, muy bonitas. Espero que este segundo intro les haya gustado. Discúlpenme un poco la demora, como les dije. Hay temas un poquito por resolver que a veces también requieren de mi tiempo y a veces se escapa de un manejo propio. El día de mañana ya vamos a ver un poco de ejecución, vamos a ver un poco del proceso, de los recorridos que se tienen que hacer y la revisión de algunos procedimientos de saldo. Con ello concluiremos nuestras clases modelos que vamos a desarrollar. Obviamente en la clase ya de la jornada larga se van a tener más extensivos estos temas. Y nada, nuevamente agradezco su gentil presencia de cada uno de ustedes, ¿no? He tratado de ser muy dinámico al momento de explicar las cosas. Y nada, el mundo de la auditoría siempre es un mundo de aprendizaje, lleno de retos, lleno de estrés, pero una cosa que sí te brinde bastante reconocimiento profesional, personal y en realidad hacer las cosas bien también es un tema de satisfacción. Yo les agradezco mucho su cordial invitación al Club de Auditores que siempre me toma en consideración y a ustedes, alumnos, que por ustedes estoy acá. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente grabación. Chao.